En este video vamos a analizar qué son las variables y cómo se clasifican. Como su nombre bien lo indica, las variables son conceptos que representan fenómenos o elementos que cambian o varían de acuerdo a las distintas circunstancias. Estas variables, entonces, son utilizadas en economía para la construcción de modelos que, como sabrán, son simplificaciones de la realidad que sirven para explicar los distintos fenómenos económicos. Pasemos entonces a su clasificación. La primera y gran clasificación de las variables es su distinción entre variables cuantitativas y cualitativas. En este sentido, la pregunta clave que nos tenemos que hacer es si la podemos expresar o no en términos numéricos. Entonces, las variables cuantitativas son todas aquellas que las podemos expresar en términos numéricos, como por ejemplo la cantidad demandada de autos en Argentina o el precio de los mismos, mientras que las variables cualitativas no pueden ser expresadas numéricamente en todos sus aspectos, es decir, no son cuantificables. Ejemplo de esto podría ser la preferencia que tienen los consumidores por una determinada marca de ropa. Como verán en los ejemplos, ambos tipos de variables son importantes para la economía. No obstante, las variables cualitativas, al no poder expresarse matemáticamente, presentan dificultades en su aplicación a los modelos. Es por eso que las más utilizadas son las variables cuantitativas. Y ahora vamos a ver entonces cómo se pueden subclasificar este tipo de variables. La primera clasificación que vamos a ver es entre variables cuantitativas de flujo o de stock. En este caso, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué periodo de tiempo están midiendo? ¿Son una película de lo que pasó o simplemente una foto? Entonces vamos a ver que las variables de flujo representan un lapso determinado de tiempo, como puede ser el total de ventas realizadas por una empresa durante el mes, y las variables de stock dan información de un momento dado. Por ejemplo, el total de deuda que posee el país al 22 de abril de 2020. Otra clasificación que vamos a encontrar es entre variables continuas y discretas. La forma teórica de pensarlo es ver si siempre que tome dos valores de una variable puedo encontrar otro valor entre medio de ellos. Las variables continuas son aquellas en las que siempre lo puedo encontrar, mientras que las discretas son las que no siempre lo puedo encontrar. Un ejemplo sencillo de una variable discreta sería la cantidad de autos producidos por una empresa, ya que no se pueden producir 3,2 autos, o produzco 3 o produzco 4. En cambio, en el caso del ingreso percibido por la venta de estos autos, estamos hablando de una variable continua, ya que podemos expresarlo usando cualquier número real. Variables endógenas y exógenas. Las variables exógenas son las que se determinan fuera del modelo bajo estudio, por lo que sus valores no se determinan por la operatoria del modelo. Ahora bien, si una variable exógena se modifica, alterará el resultado del modelo, es decir, explicará el resultado del mismo. En cambio, las variables endógenas son aquellas que se determinan dentro del modelo, es decir, su valor se determina como consecuencia de la operatoria del modelo. Ahora bien, esta clasificación depende del modelo, ya que la misma variable puede ser endógena para un determinado modelo, pero exógena para otro. Si tomamos, por ejemplo, un modelo de la cantidad demandada de manzanas a cada nivel de precios, observaremos que la variable exógena es el precio, ya que el mismo no se construye dentro de la operatoria del modelo, sino que ya viene dado, y cada nivel de precios me arrojará resultados distintos de cantidades demandadas de manzanas. Es decir, que el precio se altera por fuera del modelo, pero explica el resultado del mismo, que en este caso es justamente las cantidades demandadas de manzanas. Ahora vamos a ver las variables nominales y variables reales. Las variables nominales son aquellas que están expresadas en términos monetarios. Por ejemplo, el valor en dinero de los paquetes de arroz que tiene un supermercado en su stock. En cambio, las variables reales representan unidades físicas. En este caso, por ejemplo, sería la cantidad de paquetes de arroz que tiene el supermercado en su stock.
Es normal que en economía utilicemos variables nominales para poder homogeneizar todos los bienes y servicios en términos de sus precios y así poder compararlos entre sí. Ahora bien, cuando tenemos un fenómeno llamado inflación, que en nuestro país es bastante común, se complica un poco poder comparar las variables nominales en distintos periodos de tiempo, ya que por ejemplo el supermercado podría no haber aumentado la cantidad de paquetes de arroz que mantiene en su stock, pero su valor en términos de dinero podría haber aumentado. Para saldar este problema, vamos a la última clasificación, que es en realidad una subdivisión de las variables nominales. Entonces podemos hablar de variables nominales en sentido estricto, es decir, lo que terminamos de ver recién, ¿sí? Medidos en términos de dinero, y variables nominales expresadas en términos reales. Estas últimas son aquellas que tienen en cuenta en su construcción el efecto de la inflación. ¿Cómo se hace esto? Se expresan los valores de la variable en cada periodo de tiempo en una moneda del mismo poder adquisitivo para cada periodo de tiempo. Y de esta manera se aísla el efecto de la inflación. Esto que por ahí en términos teóricos parece algo complicado, seguramente lo van a terminar de comprender bien cuando empiecen a hacer los ejercicios prácticos de la unidad 4. Cualquier duda que tengan nos la pueden dejar en los comentarios del video.